Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre las medidas de los ángulos. Para medir ángulos utilizamos una herramienta que se llama transportador. Esto que veis aquí es un transportador. Si observáis, uno de sus lados es recto y el otro lado es curvo, que es el que nos va a indicar la medida de los ángulos que vamos a medir. Las medidas de los ángulos se expresan en grados. Imaginad que tenéis esta medida, 7 grados. Los grados los indicáis con este signo que ponéis en la parte superior derecha del número. Es como un circulito, como una O de grado que nos indica precisamente eso, los grados. Para medir un ángulo seguimos estos pasos. Primero de todo cogemos nuestro transportador y vemos dónde está el centro. El centro suele estar en la parte recta del transportador, cada uno tendréis un transportador diferente y suele estar marcado además, el material con el que están hechos los transportadores suele ser plástico, pues suele haber un agujerito. Ese agujerito se corresponde con el centro del transportador. Ese centro lo tenemos que hacer coincidir con el vértice del ángulo. Recordad que el vértice es el punto en el que se unen las dos semirrectas de las que está formado el ángulo. Aquí vemos una semirrecta, otra semirrecta, este de aquí es el vértice. Pues vamos a ello. Centro del transportador, vértice, y ahora que tenemos ya el centro del transportador en el vértice, tenemos que hacer que uno de los lados de este ángulo pase por 0. En el transportador tenéis dos ceros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, el de la izquierda nos pilla mal para calcular la medida de este ángulo, entonces vamos a tomar como referencia este de la derecha. Hacemos coincidir el centro con el vértice y movemos un poquito el transportador para que esta semirrecta pase por 0. El número por el que pasa este ángulo es 41. Por tanto, la medida de este ángulo es de 41 grados. Vamos con el siguiente ángulo, el centro en el vértice. Y hacemos coincidir uno de sus lados con el 0. Ahí está. Y ahora nos fijamos por qué número pasa el otro de sus lados, que es por 111, 12, 13 y 14. 114. Por tanto, la medida de este ángulo es 114 grados. Y vamos con el último de los ángulos. El centro del transportador lo hacemos coincidir con el vértice del ángulo, el 0 con uno de los lados y ahora nos fijamos por donde pasa el otro lado, que pasa justo por el 90. 90 grados es la medida de este tercer ángulo. Se os puede plantear alguna duda porque cuando poníamos aquí el transportador veíamos que este lado de este ángulo pasaba por 41, pero por 141 también pasaba. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? ¿41 o 141? Cuando veíamos los pasos que teníamos que seguir, decíamos que uno de los lados del ángulo tenía que pasar por 0 grados. Pues bien, si os fijáis en vuestro transportador, hay dos 0 grados. Hay, de hecho, dos filas de números. Una fila superior y una fila inferior. Si tomáis como referencia el 0 que está en la fila superior, tenéis que tomar como referencia todas esas medidas, todos esos números que hay en la fila superior. Y si tomáis como referencia el 0 que está en la fila inferior, todos los números que están en la fila inferior. Yo con este ángulo había tomado como referencia el 0 que está en la fila de números inferior. Por tanto, el número que se correspondía con la medida de este ángulo era 41 grados, no 141 que estaba en la fila superior. Y recordad, si os encontráis con un ángulo que tenéis que medir, que tiene los lados muy pequeños, podéis seguir prolongando esas líneas. Los ángulos están formados por semirrectas. Y si recordáis, las semirrectas eran rectas que tenían un principio, en este caso el principio lo marca ese vértice, pero no tienen fin. Entonces podemos seguir prolongando esas semirrectas. Y así podremos medir correctamente esos ángulos.